Hace poco más de un mes, una querida amiga hizo una publicación en Facebook a la cual le he pedido permiso para poder hacer este video, es decir, permiso para publicarle, y me lo ha dado. Y me gustaría hacer una reflexión, evidentemente apoyando en parte a mi amiga, pero también haciendo algunas matizaciones para aquellos que vayan entendiendo que puedes tener una fe sumamente ortodoxa, pero que si no se encarna en el más necesitado, es una reverenda payasada, porque nuestro Señor nos lo ha dicho, el protocolo de Mateo 25, en eso seremos juzgados. Y si tú no entiendes que tienes que encarnar tu fe en el más necesitado, te va a decir como en Mateo 25, apártense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. Fui inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, desnudo y no me vestiste. Y podríamos citar un poco más de textos y ya no se diga si cito patrística. Entonces, nuestra fe no puede quedar en un aspecto espiritualista. Yo rezo bonito, bien la liturgia, creo y mi fe es súper ortodoxa, pero esto no se termina encarnando. Entonces, evidentemente que yo tengo que apoyar en mucho de lo que dice mi amiga, pero tengo que hacer una matización para aquellos que al querer encarnar su fe no caigan por ignorancia o por pecaminosidad o por fragilidad o por concupiscencia en algunos errores que se hacen respecto a los pobres. Pero vamos a primero leer el mensaje de mi amiga. Dice: ¿qué onda con las personas que van a ayudar a otras en situaciones vulnerables y le sacan fotos? ¿Lo hacen por solidaridad o por reconocimiento? Lo peor que se puede hacer es sacar fotos de las buenas obras, entre comillas, que se hacen. Muy de político en campaña. Evidentemente tengo que estar de acuerdo con mi amiga porque no se puede tomar a los pobres para la propia promoción, y menos cuando la promoción tiene con fines políticos o con intereses ahí por abajo de la mesa, ¿va? Eso no solamente es inmoral, yo diría que es hasta pecaminoso, usar al pobre con este tipo de finalidades. Me han escuchado en otros videos decir que también una de las cosas que no soporto es ver gente que, por ejemplo, va a misiones a pueblitos, en Semana Santa sobre todo, y lo que hace es tomarse muchas fotos con los pobrecitos, pero me gusta preguntarles, ¿y hiciste vínculos profundos, espirituales, emocionales con esas personas? ¿Te llevas contigo sus necesidades y por lo tanto la tarea de hacer ciertos cambios a ciertos lujos que pudieras tener? ¿O simplemente te estás tomando la foto con estos niñitos pobrecitos que no están en tu radar, en tu vida cotidiana? Es casi como un zoológico. Miren, estoy con este espécimen que no hay en mi oficina, que no hay en mi escuela, en mi universidad, que no hay en mi grupo parroquial allá de la ciudad, etc. O sea, no hay este tipo de espécimen, porque casi uno ve ese tipo de fotografías así, que agarran a los pobres precisamente como si fueran animalitos exóticos, ¿verdad? Entonces vale la pena la foto ahí, pero totalmente desvinculado de su realidad. Es, en el mejor de los casos, es asistencialismo, pero no es caridad. No es caridad cristiana. El Papa Francisco, aun cuando un amigo recientemente le estaba acusando de que es que está haciendo una fe como de ONG, si algo ha criticado el Papa Francisco es reducirnos a un asistencialismo, reducir la caridad cristiana a una ONG. Es más, les dejo en la descripción un video que es tremendo, tremendísimo. Lo he promocionado muchas veces. Lo hace cuando era todavía cardenal y se lo está diciendo a Cáritas, que se encarga de estas realidades. Y vean lo duro que es. Y precisamente inclusive cita a Benedicto XVI, cita magisterio de la Iglesia. Entonces, evidentemente tengo que estar de acuerdo con mi amiga respecto a esto. No podemos estar usando a los pobres para la propia promoción. Ahora, me gustaría hacer algunas matizaciones. Saben que, por ejemplo, yo voy con la Fraternidad Pobres de Jesucristo, con los frailes y con las hermanas, con las monjas, y ellos muchas veces sacan fotografías. Pero aquí hay una cuestión. Cuando ese pobre está con ese fraile en la fotografía, no es alguien rico o alguien acaudalado o alguien con medios que está asistiendo al pobre. Es decir, yo soy el bueno, tú eres el necesitado. No, esa es la gran ventaja. Eso sí, yo sé que no es aplicable a todos, pero esa es la gran ventaja de servir a los pobres desde la pobreza. Por ejemplo, estos frailes y estas hermanas
en muchas cosas, yo les puedo decir, son más pobres que hasta las mismas personas que están atendiendo. Entonces, cuando a mí me dan una fotografía de un fraile o una de estas hermanas sirviendo al pobre, no se está levantando el cuello porque a veces es hasta más pobre el mismo fraile que el que están ayudando. Entonces, ahí hay un matiz, aquí me recuerdo a, creo que ya es venerable, va para beato, Enrique Shaw, este empresario argentino, que él decía que la verdadera limosna cristiana siempre tiene que ser medida por la privación que le provoca al que la da. Es decir, que el dar al necesitado no es de lo que te sobra, sino te tienes que asegurar que te va a provocar a ti una pobreza, te va a empobrecer en algo. Digo, si ya no eres un fraile, una religiosa que vive con radicalidad la pobreza y desde esa pobreza sirve a los más pobres, mínimo creo que tendríamos que ver que a la hora de acercarnos tuviéramos algún tipo de pobreza o estaríamos dispuestos a abrazar algún tipo de pobreza, porque de otra manera, vuelvo a decir, si hay una fotografía ahí, todavía el escándalo es mayor. ¿Por qué? Porque en la foto lo único que haces es exponer la miseria de tu hermano, miseria que tú no compartes por ninguno de los flancos de tu vida. Y en este sentido, la matización que yo le haría, por ejemplo, a mi amiga también es de que hay muchas personas que pueden estar sirviendo a los pobres y no se toman fotos. En este sentido, la crítica de ella no les aplicaría. Pero el estilo de vida, aun cuando está dentro de lo privado, de esos que están ayudando a los pobres, es un tipo de servicio diferenciado. Él el necesitado, yo el donador. No me levanto el cuello en una foto, pero en la misma práctica privada sí dejo claro que no somos iguales. Una segunda matización es, en ocasiones es necesario tomar fotos con los pobres. ¿Por qué? Por una cuestión de transparencia, de rendición de cuentas. Sobre todo yo les digo, por estos hermanos, por ejemplo, estos frailes y todo eso, que reciben donación y que verdaderamente muchos donadores pues se manejan de una manera muy cristiana que dicen, yo confío en que ustedes administren el dinero o el pan, etcétera, de manera correcta. Pero hay algunos que sí necesitan ver que esté trabajando su donación, que se esté empleando, porque evidentemente hay muchos casos en donde los pobres nuevamente son simplemente el pretexto para enriquecerse o para sacar tu tajadita, etc. Entonces, en este sentido, el tomar fotografías muchas veces es necesario como una documentación de cómo se está administrando los bienes donados. Y finalmente, una tercera perspectiva. Muchas veces es necesario tomar fotografías de estas realidades precisamente porque son realidades en donde la sociedad o a veces hasta los mismos gobiernos las tienen sepultadas, que no las vean. Y es necesario ver el clamor de un pueblo que está sufriendo de la miseria o de la enfermedad o del desamparo, etcétera, etcétera. Es necesario. Fíjense, con la crisis migratoria yo me he dado cuenta de una cosa. Muchos de los antiinmigrantes, el argumento que más te dan es de que vamos, que se queden en su país, allá les mandamos dinerito, ya los ayudamos, etc. En el fondo lo que les está remordiendo es de que estos migrantes se han venido a morir a las puertas de su casa. Y eso es un grito a su conciencia. No les molesta tanto el hecho hasta de la migración, sino es el hecho de que yo no me quiero hacer cargo de ellos. Y viniendo aquí a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que van a sobrar son reporteros. En cambio, ese hondureño que se está muriendo de hambre o de calentura, de fiebre en la frontera, si se hubiera quedado ya remotamente en un ranchito de Tegucigalpa en Honduras, se hubiera muerto. ¿Y quién hubiera cubierto esa nota? Nadie. La línea es muy delgadita, pero muchas veces es necesario tomarse fotografías con los pobres, porque hay quienes se empeñan en creer como que todo está bien, en meternos en nuestras burbujas. Y es importante ponerle cara, rostro a estas miserias humanas. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente recomiendo? Proteger la identidad de los pobres. Yo creo que en todo el tiempo que tengo ayudándoles a los frailes y todo esto, habré sacado 1 o 2 fotografías y siempre cubriendo el rostro de las personas. Por ejemplo, hay personas que están ahora mismo en las calles que no quieren estar en las calles, no son drogadictos y todo eso, realmente perdieron todo, o los aventaron, los sacaron, no pudieron pagar la renta y están literalmente en la calle.
O sea, tú no puedes exponer la identidad de esas personas de manera irresponsable. O hay hermanos que están en esta situación que sin problema te dicen, sí, puedes tomar una fotografía. De hecho, hay algunos que se molestan, ¿eh? Hay algunos que se molestan precisamente porque no quieren ser usados. Sí, es necesario exponer la realidad, pero siempre protegiendo la voluntad de esa persona que en una gran parte, en un gran número, no quiere mostrar su rostro. Ya de por sí es grande y grave su drama, como para que lo estemos exponiendo. Donde realmente, y vuelvo a apoyar a mi amiga, es totalmente más asqueroso, donde es injustificable, es cuando te viene valiendo todo eso, todo sea para que vean qué bueno eres, que les estás llevando la comidita a los pobres. En resumen, no podemos usar a los pobres para promoción del propio ego, de vanidad, y ya no se diga con otros fines políticos, etcétera, etcétera. Lo más importante no es servir a los pobres, sino servirlos desde la pobreza, a diferentes niveles, unos como los frailes y las religiosas que pueden vivir una pobreza más radical, pero siempre asegúrate. Es más, les doy un dato más. Por ejemplo, si vas a ir a llevarle comida o agua, por ejemplo, a los desamparados, a los pobres y todo eso, vete tú sin comer o vete tú sin tomar agua. Es decir, participa de la sed de esa persona. Dale una dimensión más allá del asistencialismo, de decir aquí llevo, etcétera, y te doy un sándwich, pero yo me aventé 3 antes de llegar contigo, ¿eh? Es importante ayudar al pobre desde la propia experiencia de la pobreza, que quizá no va a ser igual a la de ella, que quizá nunca va a ser igual a la de ellos, pero que sí te despierta un aspecto de compasión. Compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Cuidado con confundir lástima con compasión. El que tiene lástima llega a solventar ciertas necesidades. Hay un pobre y le da la moneda y todo ese tipo de cosas, pero no hay un vínculo. En este sentido vamos retrasados, porque yo me vengo peleando de ver católicos que no levantan un dedo. Ya no digo con caridad cristiana o católica, no levantan un dedo ni siquiera de manera asistencialista. Y llevamos tarde porque ese sería apenas el primer paso. El segundo paso es asistir al pobre y hacerlo tuyo. Sus padecimientos tuyos. Y que después de que le des de comer, tú vayas y revises tu closet, que se te están pudriendo cosas que no usas. Porque en este sentido hay tanta gente que hace misiones médicas y todo eso, y listo, y regresen a sus lujos. El católico no puede ser así. Pero les digo, vamos tarde en el hecho de que ni siquiera está saliendo el católico, no ve la conexión de su fe y de su ortodoxia en encarnarlo en el más necesitado. Ahora, ya ni les pidan a estos decir si lo están encarnando de manera cristiana o de manera secularista. En esto, hasta los padres de la iglesia, es decir, de los primeros siglos, decían, ya no me acuerdo si este era San Gregorio o San Basilio, que decía, cuando tú das al pobre no estás haciendo un acto de misericordia, estás haciendo un acto de justicia, le estás dando lo que es suyo. O sea, para que ni te levantes el cuello, para ni que te creas el bueno, más bien el pobre te está haciendo el servicio que te desprendas de algo que tú no deberías de tener. En justicia, por mucho que te lo ganaste con tu dinerito, justo, este hermano necesitado te está dando el regalo de simplificarte. Y aquellos que han vivido la simplicidad en lo material se darán cuenta y darán testimonio de que esto impacta en un fruto espiritual bellísimo. En fin, no les quito más su tiempo. Dios les bendiga.